Colegas, muy buenas tardes para todos y para todas. En nombre de la Mesa de Investigación de la Corporación de Instituciones de Educación Superior del Departamento del Huila, les damos la grata bienvenida a este espacio que tenemos de conversatorio. Lamentamos algunos inconvenientes técnicos que hemos tenido, pero celebramos que finalmente podamos dar inicio a esta sesión. Dentro del plan de capacitaciones que tenemos como Mesa de Investigación, justamente esta es nuestra cuarta sesión. Hemos venido haciendo un trabajo como punto de convergencia para todas las instituciones de nuestro departamento, justamente en diversos temas de investigación que nos competen a los diferentes grupos, semilleros, centros de investigación de nuestra región surcolombiana. Hemos abordado temas en concreto como el modelo de medición de la última convocatoria para la medición de grupos e investigadores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hemos abordado el manejo de algunas plataformas del Ministerio como la plataforma CBLA y la plataforma GroupLAC. Y en este momento, para mí es muy grato darle la bienvenida al profesor Daniel Ricardo Delgado, docente, investigador, justamente de nuestro departamento, en este momento actual docente vinculado a la Universidad Cooperativa de Colombia, y quien nos hará una disertación sobre una temática fundamental que consideramos es un punto clave en todo lo que tiene que ver con la construcción de conocimiento científico, no solo en nuestra región, sino en nuestro país y en todo el planeta. En ese sentido, pues es una disertación que tiene justamente mayor incidencia justamente en los procesos que tenemos actualmente en la medición de grupos, en la medición de los investigadores a nivel nacional. Tenemos una convocatoria también para el tema, por ejemplo, de indexación de revistas por parte de toda la plataforma Publindex. Y para nosotros es un placer contar con un experto regional para tratar todo lo que tiene que ver con justamente esa publicación de artículos, esa creación, estructuración de artículos científicos y como el doctor Daniel lo ha planteado, pues no morir en el intento justamente. Aquí se abordarán elementos fundamentales que esperamos sea de gran agrado para el público, para todas las personas, los grupos que nos siguen a través de la transmisión en vivo en las redes sociales, y con un fuerte aplauso presencial y virtual, pues recibimos al doctor Daniel Ricardo. Bienvenido, profesor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, yo he traído una conferencia bastante fresca y aspiro y espero que así lo sea. Esto principalmente, pues los que están de manera presencial, siéntanse en la libertad de hacer las preguntas que ustedes crean conveniente. Y en el caso puntual de escribir artículos o de redactar artículos o de cómo se publica, bueno, lo que ustedes crean conveniente, sus dudas, sus mitos, pues aspiro y espero poderles dar solución. Y por favor háganlo. De manera virtual, pues podrían escribirlo por medio, como estamos por Facebook Live, pues hacer las preguntas correspondientes que nosotros aquí con el mayor de los gustos le podríamos estar dando solución. Pues inicialmente la Universidad Surcolombiana, una de las universidades que tiene mayor impacto a nivel nacional, contamos con cerca de 35,000 estudiantes presenciales y pues de una u otra manera tenemos una gran cantidad, no solamente de pregrado, sino que también tenemos un concepto de progrado. Y hoy por hoy tenemos una iniciativa bastante importante, sobre todo a conceptos de desarrollo científico. El título de mi conferencia, claves para escribir un artículo científico y no morir en el intento, digamos que es una aproximación. No quiero enseñarles a escribir, porque la mayoría de nosotros pues ya sabe escribir. De una u otra manera nosotros ya somos profesionales o estamos en el desarrollo de profesionalizarnos y créanme que eso ya es suficiente para poder empezar a escribir. Sin embargo, diría que lo que nosotros estamos, o lo que les voy a tratar de presentar son esos tics, esas pequeñas claves que posiblemente le van a potencializar a ustedes la posibilidad de llegar a publicar, a continuar publicando de una mejor manera o en su efecto de tener su primera publicación. Así que hagas en esta pregunta, digamos, ¿qué es lo que nosotros debemos escribir? ¿Sí? Lo primero que uno debe escribirse. Y yo creería que esta pregunta la han tenido todos ustedes o la hemos tenido absolutamente todos cuando nosotros iniciamos. ¿Qué es lo que debo escribir? ¿Sí? Esa pregunta es lo principal. ¿En qué nosotros podemos empezar a escribir? Y miremos esto.
lo primero que ustedes tienen, antes de empezar, si siquiera a cómo escribir, háganse esta pregunta. Hey, vengan, ¿ustedes en qué son buenos? O sea, háganse una introspección como profesionales y académicos y piensen ustedes cuál es el tema especial en su ciencia, en su conocimiento, que usted mejor maneja, ¿sí? Y esa puede ser la primera posibilidad. Y segundo, que es un error que la mayoría de nosotros cometemos cuando estamos iniciando y que, digamos, no quiero ir en susceptibilidades, pero digamos que la academia es algo muy puntual, fuerte, y desafortunadamente no nos da esa posibilidad de adaptarnos, y es esto. Lo interesante e importante para usted no precisamente es lo interesante para el mundo académico. En ocasiones nosotros pensamos que nuestras ideas son magníficas, pero esas ideas las tenemos que contrastar, ¿sí?, con lecturas del mundo científico. O sea, ¿quién le está diciendo a usted que la idea que usted está teniendo es buena? El único que le puede llevar a decir que si es buena o es mala es el mundo científico, es su colega, ¿sí? Es un colega que esté publicando, un profesor, su tutor. Y si no tenemos un profesor o un tutor que esté a nuestro lado, pues hay una gran cantidad de revistas científicas, bastante interesantes, por cierto. Hay un auge de información. Nosotros tenemos millones y millones de publicaciones cada año, cada día. Entonces, estas son las bases que te van a decir a ti, hey, ¿qué es lo interesante actualmente? ¿En qué es lo que usted debiese publicar? Miren que este es un error que nosotros inicialmente cometemos y aquí viene la primera postura. Si tú quieres llegar a escribir algo, lo primero que tienes que es leer mucho, ¿sí? Para que tú puedas entrar cuál es la iniciativa, qué es lo que se está publicando actualmente, de qué es lo que se está hablando actualmente, y así de esta manera poder llegar siquiera a pensar o a responder esa pregunta, ¿qué es lo que yo debo escribir? Y entonces, otra pregunta que ustedes deben hacerse es la siguiente, ¿cuál es su audiencia? A ustedes a quién le quieren escribir? Y es que ese es otro de las técnicas y otro de los tips que les traemos aquí. No, cuando ustedes escriban, no piensen en ustedes, piensen en quien los está leyendo. Entonces, allá. Piensen en los que lo van a leer a usted. Digamos que los que escribimos nos debemos a los que nos leen. En ocasiones, y en algún momento estábamos precisamente hablando con un colega y decíamos, hey, Ben, nosotros no tenemos que escribir por escribir y por tener un gran número de artículos científicos. Digamos que ese no es el fin de escribir. El fin de escribir es que alguien te lea. Y precisamente para eso existen índices como el índice A, bueno, el más importante que es el índice H o el índice 10, que te está diciendo a ti qué tanto te leen. Si yo soy un investigador que tiene 300, 400 artículos, pero tiene un índice H bajo, eso significa que tú escribes mucho, pero lo que tú escribes no le importa al mundo académico. Y pues eso ya es algo que nosotros debemos empezar a cuestionarnos e empezar a pensar aquí cuál es nuestra audiencia. Y cuando nosotros pensamos en nuestra audiencia, tenemos que pensar en el primer truco o mejor aún, en el primer tip para que ustedes publiquen. Lo primero que ustedes deben buscar, no escriban y luego busquen la revista. No, busquen la revista, entérese qué publica esa revista y luego de que esté seguro qué es lo que está publicando esa revista, y sí empiece a escribir. Porque es que en ocasiones a mí y a muchos de nosotros nos hacen esta pregunta. Mire, yo tengo este artículo, ¿en dónde lo publico? Ya cometiste un error, porque muy posiblemente has escrito en vano o muy posiblemente lo que has escrito no convenza a las revistas que pues técnicamente están en un potencial, pero definitivamente ese potencial posiblemente vaya a llegar a un potencial cero. Entonces, miren que lo primero que se debe hacer para empezar a escribir un artículo científico es saber usted en dónde va a publicar. Y les traigo una noticia de más. Para escribir un artículo, tú no tuviste que haber pensado en escribir el artículo, sino que eso tuvo que haberse pensado mucho antes. O sea, cuando tú desarrollaste tu proyecto de investigación y cuando estando en ese proyecto de investigación, usted desarrolló su primera idea en lo que nosotros denominamos pregunta de investigación, es allí en donde esa pregunta de investigación te va a dar un entorno y ese entorno, pues obviamente te va a aclarar esa qué audiencia tiene que apuntarle
Y si tú tienes claro la audiencia, ¿qué le tienes que apuntar? Significa que sabes en dónde vas a publicar, o sea, en qué revista tú tienes que publicar. Y es aquí en donde tenemos que escoger dos cosas. Definitivamente algunos de nosotros, y hoy está de moda hablar de Q1, Q2, Q3, Q4, revistas indexadas, revistas homologadas, revistas de alto impacto. Miren, en principio, nosotros deberíamos escribir para publicar y darle un conocimiento al mundo. Esto es lo que inicialmente nosotros deberíamos pensar. Deberíamos pensar en qué revista o en qué tipo de revista nuestra audiencia es la mejor, porque es allí en donde vamos a tener mayor impacto con lo que nosotros estamos publicando. Y entonces, volviendo al tema y en este mismo contexto, digamos que piensen en las mejores revistas científicas. Pongo el logotipo del Sevier, porque el Sevier, digamos que es un ejemplo de buenas publicaciones, aunque pues obviamente también está Science, está Nature y otros índices de Royal Academy, digamos que esas son entidades de un impacto bastante importante. Pero pensemos en algo, digamos que este viene siendo la clase media de las publicaciones, sin embargo, tienen unas publicaciones magníficas y el impacto es bastante bueno, el Sevier. Y pensemos qué es lo que tiene en común cualquier artículo que se publique en el Sevier o en una revista de alto impacto. Y si nosotros revisamos qué es lo que tiene común, tienen todo artículo, tiene una gran idea, ¿sí? Y esta gran idea, ¿sí?, está desarrollando en estudios bien ejecutados. Esas son las dos pautas que tiene un artículo en una revista de alto impacto. Tienen una gran idea y tienen estudios bien ejecutados. ¿Eso qué significa? Que el artículo no se pensó en su escritura, sino que el artículo se pensó fue en el desarrollo de su investigación. Porque allí es donde se ejecuta, donde hay unos estudios bien ejecutados y en donde las ideas son grandes, ¿sí? Es allí. Por eso es que en ocasiones las grandes ideas no se publican en este tipo de revistas o no las publicamos nosotros en revistas donde no pagamos, sino que buscamos unas revistas de alto impacto y tenemos que pagar rápido, precisamente no porque nos publiquen el artículo y porque sea más fácil, sino porque necesitamos que esa gran idea no se vaya a ir por otro lado y seamos nosotros los que primero publicamos. Eso también viene en las explicaciones. Pero luego hablamos también de ese tipo de revistas, las de Open Access, que tenemos que tener cuidado cuando nosotros cancelamos. Y además de ello, digamos, que en función, y vuelvo a colación a esto para que le tengan mucho cuidado a su audiencia, pensemos, hay que tener muy claro de que esa audiencia tiene que tener un concepto, o sea, nosotros tenemos que tener una idea muy clara y tenemos que tener una narrativa, sobre todo convincente, precisamente para llegarle a esta audiencia. Y es allí en donde definitivamente, y lo traigo a colación, nadie les va a enseñar a escribir. Eso nosotros lo hacemos de dos maneras. Uno, haciéndolo muchas veces, y dos, pues obviamente leyendo para coger un estilo en el área que nosotros estamos publicando. Ahora bien, digamos que cuando nosotros hablamos de esa narrativa convincente, y me gusta muchísimo un documento de la American Chemistry Society que habla de que cuando usted escriba un artículo, usted tiene que narrar su cuento, ¿sí? Es una narrativa elegante. Y es que precisamente eso es lo que usted hace en un artículo científico, pero a su vez, pues obviamente dentro de los cánones de la ciencia y dentro de los cánones de cada uno de los temas en los cuales son ustedes expertos. Ahora, esta frasecita si no es mía, la saqué de la American Chemistry Society y digamos que, pero tiene toda la validez. El impacto de su investigación está limitado por su capacidad para comunicar de manera efectiva los hallazgos e implicaciones de trabajo. Muchos trabajos, ideas magníficas, investigaciones magníficas quedan rezagadas en los anales de las revistas sin citaciones y sin que se publiquen precisamente porque no son capaces de comunicar de una manera efectiva los hallazgos. Y es por ello que yo les dije al principio, hey, cuando ustedes escriban, no piensen en ustedes, piensen en quién los está leyendo. O mejor aún, piensen ustedes quién quiere que ustedes los lean. Y allí va la otra. ¿En dónde publicamos? ¿Publicamos en inglés o en español? Si yo publico en español, vamos a quedar en Latinoamérica y vamos a quedar en Iberoamérica. Si publicamos en inglés, créanme que las audiencias van a ser mucho más amplias. Digamos que a grosso modo, todo artículo científico tiene este orden.
¿sí? Todo manuscrito. Tiene un título, tiene un resumen. Yo voy a colocar lo importante. No significa que sea lo único, ¿bien? Porque hay algunos artículos que tienen más, otros que tienen menos. Pero en la mayoría de los casos tienen, por ejemplo, algunos artículos no tienen conclusiones. No significa que usted no tenga que concluir, solo que no está dentro de la estructura del artículo conclusiones. Bueno, el resto de cosas sí. En algunos casos está discusión y resultados y discusión en el mismo parágrafo. Sin embargo, en el mejor de los casos hay que dividir eso y ya les explico por qué. Y digamos que en términos generales siempre tienen un título, un abstract o un resumen, tienen palabras claves, introducción, metodología, resultados, discusión y bibliografía que no debe faltar. Ahora, por favor, esto es lo de menos. Chicos, digamos que las partes del artículo ustedes pueden identificarlas cuando ustedes vayan a publicar y cada revista tiene un manual para los autores. Así que pues hay que consultar qué es lo que nos piden para nosotros escribir lo que nos están pidiendo dentro de esa revista. Pero quiero que ustedes tengan presente los tips que ustedes deben tener cuando ustedes escriben un título, un resumen, ¿sí? Unas palabras clave, una introducción, un método, unos resultados, una discusión. Bueno, las conclusiones no tanto, pero una buena bibliografía sí es bastante importante. ¿Qué es lo que debe tener el título? ¿Sí? A mí me gusta hablar de los títulos cool. Y es que yo digo, los títulos tienen que ser frescos, o sea, tienen que sonar frescos. Digamos que aquí ya no cuenta tanto como las clases de metodología de la investigación, en donde nosotros le metemos una cantidad de cosas a esos pobres títulos y les metemos las fechas y le metemos los lugares. No, los títulos tienen que ser frescos, cool. Tienen que ser llamativos, pero además de todo es lo más increíble de escribir o tal vez lo más difícil de escribir. Claro, digamos que uno ya después uno le coge experticia, pero cuando uno comienza, digamos que le tiene que de una u otra manera a meterle una planeación, porque es que resulta que cuando uno va a escribir un abstract, pues usted tiene de todas maneras 250 palabras, 300 para escribir. Cuando usted va a escribir una introducción, tiene 3 párrafos. Cuando tú vas a escribir los resultados, tienes una gran cantidad de espacio para poder escribir. Pero cuando tú escribes la recomendación es que tú no lo hagas en más de 20 palabras. ¿Sí? 20 palabras es suficiente. Si no puedes escribirlo en 20 palabras, créame que tú no tienes claro lo que vas a escribir. O sea, esa es un aliciente. Si tú escribes en más de 20 palabras tu título, las cuentas, y tiene 34, tú ya debes empezar a pensar que muy posiblemente tú no tienes claro tu idea de investigación, ni qué es como usted lo piensa o qué es lo que usted piensa de escribir. Ese es un muy buen aliciente, ¿sí? Y resulta que en el título tú tienes que meter muchas cosas que para que sean lo suficientemente claras y muestren verdaderamente la intención de lo que usted está produciendo. Acuérdense, el título es lo primero que lee cualquier lector y es lo primero que lee el editor. Y el editor es el que te va a permitir a ti a decir, pasa evaluadores, se rechaza en primera fase. Me parecen magnífico estas dos cositas, además de las 20 palabras, información suficiente para descargar y leerlo. Dese en cuenta que cuando nosotros escribimos el título, ya estamos pensando en quién lo va a descargar y en quién lo va a leer. Algunos tips que ustedes deben tener. Primero, asegure de que sus títulos sean gramaticalmente correctos. Hombre, no, es increíble, pero créame que uno de los grandes rechazos se da porque los títulos de los artículos, el título no es gramaticalmente correcto. Increíblemente, pero eso sucede actualmente. Y esto es fácil de poder corregir. Páseselo un par de amigos para que opinen sobre su título. Ya le hemos dicho 20 palabras, eso es lo más importante. Y aquí tengan mucho cuidado con esto, con las hipérboles, o sea, con las exageraciones. No hay peor título, y se lo digo como evaluador, ¿sí? Yo evalúo aproximadamente a unas 18 revistas, la mayoría es del Sevier precisamente, y no hay peor cosa, y las recomendaciones que le hacen a uno como evaluador, ojo, tenga cuidado con este tipo de cosas. Altamente eficiente. O bueno, si usted escribe altamente eficiente, eso significa que en el artículo lo tienes que demostrar. Y no hay peor cosa que ustedes ya desde el título ya empiece a que el evaluador, bueno, vamos a ver esto, qué tan altamente eficiente es.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo recomiendo definitivamente de que no vayan, de que tengan mucho cuidado con las hipérboles o con lo que nosotros denominamos exageraciones. Y hoy por hoy, digamos que no sé en ciencias sociales, pero lo que son en ingeniería, lo que son en ciencias naturales exactas, ya existe el resumen gráfico, así que usualmente el título tiene que estar muy conectado con las imágenes que usted vaya a colocar como resumen gráfico. ¿Qué no deben tener? ¿Qué no deben o sea, no pongan en sus títulos este tipo de cosas? Lo primero, como ya, superlativos. Oye, ¿hay una opción de quitar este pedazo? ¿Esto? Digamos que mejorado, exagerado, o sea, palabras exageradas, ya habíamos dicho que no. Esto, palabras como primero, novedad, primer desarrollo científico o novedoso desarrollo científico, pues de una u otra manera, créame que en la actualidad lo novedoso y lo primero usualmente se publica en revistas como Nature. Cuando tú colocas preliminar, lo que estás tratando de indicar es que muy posiblemente esto sea una investigación primaria y que luego vas a profundizar sobre la misma. Digamos, profe, que yo recomiendo que cuando tú escribas un artículo, el artículo sea plano, o sea, que inmediatamente te diga lo que usted está tratando de escribir en su artículo. No trate de embellecerlo tanto, ni de enaltecerlo tanto, simplemente escribe de una manera elocuente lo que usted quiere proponer, pero no recomiendo este tipo de palabras. Y finalmente, eviten acrónimos, porque resulta que un acrónimo en ciencias sociales es diferente a un acrónimo en ingeniería y muy diferente en ciencias naturales. Entonces, allí no vamos a colocar acrónimos. Estas sí son cosas que no deberíamos colocar. Eh, Voy a leer de manera textual esta, porque es la editora de una revista de la American Chemistry Society, y créeme que esto es lo que les va a dar claridad a cómo se debe escribir un artículo. Creemos firmemente que la ciencia debe hablar por sí misma y que el uso de adjetivos que suenan demasiado autopromocionales solo pueden ser contraproducentes para los autores porque insinúan que su trabajo es superficial o es peor o en lo peor dudoso. Eso es lo que está pesando o eso es lo que dice la editora de una de las firmas más importantes de ciencia a nivel mundial, que es la American Chemistry Society. Esto es lo que uno piensa. Y cuando uno lee esto, créame que inmediatamente uno le hace caso y entonces muchos de nosotros que somos evaluadores estamos pensando inmediatamente en lo mismo. Primero, comencemos cómo se escribe. Bueno, ya supimos cómo se escribe un título. Digamos que ahora lo importante es el resumen. Digamos que hay dos caminos, hay dos tendencias de escribir los resúmenes en cuanto a cuándo tenemos que escribir los resúmenes. Personalmente digo que los debemos escribir al final, cuando nosotros ya hayamos tenido claro qué fue lo que escribimos y queremos proponer de una manera sagaz al editor darle una claridad a nuestro resumen. Sin embargo, hay autores que dicen que lo debemos escribir, que es lo primero que nosotros debemos escribir con el objeto de verificar si lo que nosotros estamos escribiendo, si nuestra propuesta de investigación es clara. Y dicen, si eres capaz de escribir un resumen de manera adecuada antes de escribir tu artículo, eso significa que tu idea de investigación, que tu problema de investigación, que tu pregunta de investigación está resuelta. Y eso es bastante valedero. ¿Qué es lo que debe tener un resumen? Como lo dice, debe tener todo lo que tiene un artículo, pero adivine qué, comprimido. Y ahí viene la dificultad de escribir un resumen, porque es que en un resumen, algunas revistas te dicen que tienes que tener 250 palabras, algunas otras te dicen que tienes que tener 300. Creo que no sobrepasan, algunas no te hablan, pero realmente tú tienes que escribir esto en 300 palabras. Y además que ojalá que entre menos palabras tenga, mucho mejor porque nos metemos en menos líos, ¿sí? El resumen tiene dos finalidades importantes. Y ahorita vamos a ver, bueno, tres, perdón, que las vamos a ver allí. Pero tengan muy presente esto. Cuando tú escribes un artículo, en el artículo tiene que estar reflejado ¿qué? La introducción, los métodos, los resultados y las conclusiones. O sea,
Lo que tú escribas es lo que tú reflejas, es el reflejo nato de todo lo que tú escribiste en tu artículo, introducción y todo. Ahora bien, estos son los tres caminos, estos son los tres roles que un resumen tiene a lo largo del tiempo del manuscrito. El primero es cuando usted está escribiendo, o sea, cuando lo estamos escribiendo. Y tiene un rol importantísimo, mire, y es mejore su pregunta de investigación. Y vuelvo atrás. Des en cuenta que si nosotros estamos hablando de un resumen de un artículo y me están hablando de la pregunta de investigación, eso significa que estamos hablando de la investigación o del proyecto de investigación que usted desarrolló. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando usted escribe el resumen, ¿sí? Usted lo que está escribiendo es un concepto para ir solucionando el problema que usted propuso en su propuesta de investigación. Así que, digamos que si usted tiene claro y le da respuesta y contextualiza su pregunta de investigación en su resumen, va ganando. El segundo punto, es importante cuando usted envía el artículo. El resumen es importantísimo porque es lo que lee el editor. No lo que lee el evaluador, no, es lo que lee el editor. Cuando ustedes envían un artículo a una revista de bajo impacto, pues a esa revista le van a llegar 10 artículos al año y muy posiblemente tenga que aceptarlos todos. Pero cuando ustedes escriben una revista de alto impacto, a esa revista no le llegan 10 artículos, a esa revista le llegan entre 300, 400, 500 artículos. Bueno, no artículos, manuscritos. Y el editor tiene solamente una posibilidad de aceptar su artículo. Ojo, el editor, para enviarlo a evaluación. Y lo único que va a leer el editor son dos cosas, el título y el resumen. Si eso los convence, pasa a la siguiente etapa, que es la de pares evaluadores. Todavía no se lo han aceptado, pero ya pasó de una u otra manera el primer filtro. Y siéntanse felices si pasa a par evaluador. Realmente a mí me asusta más el editor que los pares evaluadores. Uno, el par evaluador, pues si te dicen que está muy mal, te van a decir por qué y uno va aprendiendo un poco. Pero si te lo rechaza el editor te dice no corresponde a las políticas o a los tópicos de la revista. Y entonces usted queda, ¿y qué hice mal? No, pues escribió mal el resumen. O muy posiblemente se equivocó de revista. Por eso es importante, cuando yo les digo a ustedes que cuando vayan a escribir un artículo, no escriban y luego piensen dónde enviarlo. No, busquen la revista y digan, voy a enviar un artículo a tal revista, porque ya están ganando espacio, están ganando tiempo. Esto es importantísimo. Yo no diría que la mitad, yo diría que mucho más de la mitad de los artículos no pasan de la editorial precisamente porque no tienen una buena capacidad de presentar un buen resumen. Y finalmente, y que para mí es lo más importante, es que el resumen, cuando ya se publica el artículo, pues tiene la finalidad de que lo lean. Miren, todos los que nosotros estamos aquí nos mandan a hacer tesis o estamos escribiendo. Nosotros nos leemos, cuando estamos buscando literatura, ¿nos leemos realmente todo el artículo? No. Digamos que lo que nos enseñan, ¿qué es? Hey, mira, tú estás leyendo una gran cantidad de títulos, este me interesó. Hey, venga, vamos a leer el resumen. Leíste el resumen, te interesó y te lo leíste todo. Pero muy posiblemente no te gusta el título, bueno, no continuaste con el resumen. De pronto le gustó el título, venga, leemos el resumen, mira, no me sirve, no es lo que yo esperaba y posiblemente allí quedó. Posiblemente el artículo sí era muy bueno, pero resulta que tú quedaste aquí en el que el resumen no fue lo suficientemente hábil para escribir, no me dice lo suficiente y entonces pues obviamente no te lo van a leer. Aquí hay algo particular también, chicos. Eso solamente es válido para los que estamos comenzando. Los grandes gurús no se preocupan por eso. ¿Por qué? Porque un investigador que tiene mucho prestigio, pues nada, uno lee un artículo por el prestigio que tiene el autor, ¿sí? O sea, si a mí me preguntan, hey, ¿tú a quién lees? Pues yo le nombro a los tres y realmente nunca les leo el resumen, me leo el artículo. ¿Por qué? Porque yo sé que es bueno. Y realmente algún día leí el artículo, el resumen de estos autores y no se preocupan, el resumen de estos autores y no se preocupan mucho por el resumen, ¿sí? Parece que lo escriben como por salir del paso, pero resulta que, como dicen por allí, yo no tengo el prestigio o no tenemos el prestigio de estos grandes gurús de la ciencia y entonces nos toca que seguir ciertas pautas que nos pueden dar mejores probabilidades para que nosotros lleguemos a tener una muy buena probabilidad de empezar a escribir bien. Digamos que esto es lo esencial del resumen. 250 palabras en donde usted tiene que tener mucho cuidado de cómo escribirlas y en donde usted tiene que convencer a 3 personas.
Diría que el primero, convencerse a usted mismo, y esto llega a la máxima. Usted puede engañar a todo el mundo, pero no se puede engañar a sí mismo, así que digamos que sorprenderse a uno mismo es bastante difícil. Lo segundo es, acuérdense en que lo va a leer el editor, o sea, te va a dar la pauta para que sea evaluado o no, para que se mande evaluación o no, y obviamente para que cumpla su objetivo de empezar a ser leído por otros pares. Luego les doy un tip precisamente por si ustedes quieren que sea más leído. Hay otros tipsitos que son bastante interesantes, sobre todo en la escritura. Lo segundo, digamos que es la introducción. La introducción es importantísima. Les comento. Yo como escritor nunca le había puesto mucho cuidado y tenía una idea muy global de cómo se escribía una introducción. Puede ser que hay unos autores que hablan de que nosotros debemos contextualizar los objetivos o contextualizar desde teorizar, mejor sería la expresión, teorizar lo que nosotros vamos a discutir. Sin embargo, digamos que en términos más globales y con el ánimo de tener una mejor posibilidad de escritura, ustedes deberían dividir la introducción en tres partes, y tres partes muy claras. La primera es un concepto de contextualizar. Entonces, por eso hablamos de contextualizar. Y lo que uno debe lograr, ¿sí?, es que el lector se interese por el tema. Entonces, es allí en donde ustedes tienen que tener esa capacidad, ¿sí?, de tomar la información de otros autores, enmarcar su tema en lo que ya se ha publicado, volviéndolo interesante y mostrando la necesidad de esa información. Aquí es donde ustedes también tienen que tener cuidado. Bueno, digamos que hay algunas revistas que dicen, hey, artículos de no más de 5 años, pero la mayoría de las revistas no te piden las fechas de los artículos que tú cites. Pero pues obviamente aquí viene un truco. Hey, por favor, que no todos sean del 2015 hacia atrás, porque lo que pasa es que tú ya no estás contextualizando nada, ¿sí? O sea, si hay revistas que ya tienen números del 2022, estamos en el 2021, pero ya tienen algunas revistas actualizadas, pues eso indica que ya hay suficiente información actual precisamente para que usted contextualice su información. Además, tengan en cuenta algo. Si usted se está leyendo un artículo hoy, significa que mínimo esa información fue desarrollada hace unos 5, 6 meses. O sea, que tiene más o menos de 6 a 1 año o puede ser mucho más de antigüedad. Eso no es nuevo. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la investigación por un buen investigador que tenga una idea clara, que tenga los equipos, que tenga todo montado, se va a echar aproximadamente entre 1, 2, 3, 4 meses. Luego, mientras que empieza a escribir su artículo, digamos que es muy bueno escribiendo, va a sacarlo en un par de semanas. Pero luego lo va a mandar al par evaluador y ahí la revista, el evaluador tiene aproximadamente unos 20 días para evaluar. Si se equivocó, entonces se los vuelve a enviar con otros 20 días. Al final termina siendo que la investigación que usted está leyendo más o menos tiene una antigüedad de unos 6 a 1 año o más, ¿sí? Pero eso indica, o eso es el compromiso de que usted tiene que tener esta contextualización, tiene que presentarse en un entorno como tal actual. Pero no vayan a olvidar, y este es otro error que cometemos nosotros, y es que nosotros usualmente nos centramos en las actualidades. No, hay que tener mucho cuidado con citaciones primarias y secundarias. Si alguien desarrolló una teoría y usted va a hablar sobre esa teoría o su contextualización se va sobre esa teoría, pues hoy no vaya a citar un artículo de alguien que redactó sobre esa teoría del 2021 y cite el artículo de 1945 que fue donde se desarrolló. Eso es hasta elegante, eso le da hasta elegancia a su artículo. Claro, eso sí es postura personal, eso es meramente opinión mía. La mayoría piensa que nosotros no debemos citar, pero yo sí digo debemos citar lo esencial. Esos artículos bellos, antiguos, de donde vinieron desarrollando, eso es lo que tú tienes que publicar. No le metas tantas cosas a la introducción, no le metas cosas que todos sabemos. Y hay un ejemplo clásico, todos sabemos que el cáncer es una enfermedad bastante mala y que usualmente es uno de los que mayores genera mortalidad. Así que no empiecen. El cáncer es una de las enfermedades que mayor causa mortalidad. Hombre, ya lo saben. No pierdan ese párrafo, ese reglón diciendo algo que ya todo el mundo sabe, ¿sí? Y que ya todo el mundo está contextualizado.
Entonces, utilicen esa información precisamente para otra cosa importante que ustedes crean. Los datos al principio son interesantes, pero si ustedes los van a controvertir. Si ustedes dicen, hey, miren, en Colombia hay aproximadamente 50.000 personas con diabetes. Solamente eso es viable y es interesante. Si ustedes dicen, no, no eran 50.000, eran 100.000. Pero ya es un contraste diferente. Entonces, es una postura que usualmente yo la comparto y que usualmente muchos autores e información pues a nivel global y muchos colegas también la comparten en particular. El segundo párrafo, que es el más importante y el más difícil de escribir, porque digamos que el primero usted lo que tiene que haber es leído, haber hecho una buena recopilación de información y haber entendido esa información y haberla propuesto para hacer un contexto. Pero en la segunda usted tiene que hacerlo de manera muy puntual y es generar esa iniciativa para que continuemos leyendo y es generar ese auge de que hay una laguna en información. Y entonces hay que ser muy cuidadoso en describir qué es lo que hay, pero qué es lo que falta de la información, ¿sí? Y hay que ser muy cuidadoso porque no hay que exagerar con lo que falta. Y les digo que no hay que exagerar porque resulta que la conexión o sea, es presentar esa falencia de información, es lo que en su tercer párrafo, es lo que usted va a proponer que lo que usted va a solucionar con lo que usted está escribiendo en ese artículo. Así que, digamos que la conexión, o sea, esa falencia que usted dice, miren, es que está escrito esto, pero falta esto, es importante que esta información que está faltando aquí la vamos o la vamos a completar o la vamos a visualizar o la vamos a solventar con lo que en este artículo nosotros vamos a presentar. Por eso es que en el tercer bloque o en el tercer capítulo ustedes tienen que mirar es la vista previa de su plan. Conecte las lagunas de información. ¿De cuáles lagunas de información? De las que usted dijo que faltaban aquí en el segundo párrafo, ¿sí? Con los hallazgos de su investigación. Entonces, claro, cuando usted tiene una introducción, usted dice, miren, lo que hay es esto, el mundo es importante por esto, este tema es importantísimo por esto, pero resulta que hay una cierta falencia en información, falta esto, por eso es que no se puede dar explicación a esto o aquello, pero pues con esta investigación podríamos estar solventando y corrigiendo esto y por eso es importantísima la investigación. Obviamente no vayan a decir que su investigación es importantísima, eso lo decimos nosotros, pero ustedes lo deben escribir de una manera más elegante. Y entonces miren, actualice al lector, aclare lo que se sabe y lo que se desconoce hasta la fecha y luego indique cómo su estudio cerrará esa brecha de conocimiento. Eso es lo que usted tiene que hacer en una introducción. Si usted logra hacer esos 3 párrafos, ¿sí? Lo pueden hacer y les queda mejor. Aunque créanme, cuando yo hablo de párrafo, hablo de una estructura larga, contextualizada. No vayan a escribir parrafitos. Cuando uno escribe pequeños párrafos, esto da la sensación de que tú no tienes ideas claras o no puede concatenar tus ideas. Entonces, cuando usted ve textos bastante largos y elocuentes, está mostrando que precisamente tiene mucha claridad sobre ese tema y que verdaderamente sabe lo que está contando. Digamos que eso es una cosa hermosa que solamente se aprende escribiendo. O sea, nadie te lo va a enseñar. Usted lo aprende solo. ¿Sí? De pronto yo te lo digo, pero pues que te diga cómo hacerse es difícil. Eso cada uno dependiendo. Y volvemos a leer, hay que leer como dicen por ahí el cuento. Hay que leer y es precisamente, esa es la ventaja que les va a dar a ustedes, el precisamente llegar a este tipo de información. Entonces, aquí, en cuanto a introducción, y pasamos a algo importantísimo, que son los métodos. Los métodos, digamos que esto sí es lo más sencillo, ¿saben? Pero es lo más sencillo de contar, no de hacer. Es lo más importante. Explique cómo realizó su estudio. Y es que aquí viene lo esencial de un artículo científico. En un artículo científico, la metodología tiene que ser tan clara, pero tan clara que usted pueda replicar la información, o sea, que otro pueda replicar su investigación. Si el otro no puede replicar o otra persona no puede replicar su investigación en algún lugar del mundo, hombre, escribiste el artículo no de la mejor manera. Aunque créanme, existe de todo. En ciencias exactas, en ingeniería, en medicina, suele suceder de una manera muy trivial este tipo de cosas. O sea, las metodologías no son descritas de la mejor manera.
He tenido colegas, bueno, yo tengo un doctorado en ciencias, entonces pues usualmente mi doctorado pasó en los laboratorios y miraba con tristeza a colegas que hacían exactamente lo que el artículo decía y nunca les daba. Y al final de unos cuantos ensayos y errores se daban cuenta de en dónde era que se habían equivocado o qué era lo que no tenían que hacer. Y aquí traigo a colación otro concepto. En investigación no hay resultados malos. Todos los resultados son perfectos. Lo que cambia es cómo tú lo expliques. Ahora, si a ti no te dio algo si a ti te dio algo que al resto del mundo no le daba, y es que, por ejemplo, tú le pegues a un balón y a todo el mundo le salga a la derecha y a ti te salió a la izquierda, no te preocupes. También hay revistas para ese tipo de datos. Se llaman revistas de datos negativos. Y esas revistas usualmente los títulos son jocosos, ¿sí? Ahí sí como, no la embarres haciendo esto, o esto, ponle cuidado a esto, no falles en ello, no vuelvas a fallar en tu intento. Bueno, escriben cualquier cantidad y son artículos bastante cortos, pero que publican lo que usted no tiene que hacer para que las cosas le den. Así que, técnicamente, nosotros también estaríamos obligados a escribir cosas que si nosotros lo hacemos y nos da mal, hombre, y volvemos y lo hacemos y nos volvió a dar mal, pues tenemos que buscar y decirle al mundo, hey, mire, no lo haga de esta manera porque vas a perder el tiempo. Y eso también es bastante publicable. Pero volviendo al concepto de los métodos y explique cómo se realizó su estudio, digamos que esto no me voy a centrar mucho en ello porque resulta que los métodos van a depender de su diseño de estudio. O sea, la metodología ya está estructurada, usualmente son convenciones que se utilizan en función. Si usted tiene un ensayo de control aleatorio, hay una metodología puntual para ello. Si usted tiene datos de encuestas, también hay una metodología precisamente para ello. Entrevistas cualitativas, también hay una entrevista bastante particular. ¿Yo qué les recomiendo? Y es lo que todo mundo recomienda. Miren, hay un profesor de Harvard, específicamente de la Escuela de Química, y él dice, miren, para que usted tenga capacidad de escribir un buen método, una buena metodología, le hace 50 artículos de la revista. Así se sabrá cómo es que se presentan los métodos allí. Y él no habla de menos, habla de 50. Y pues obviamente uno después de leerse 50 artículos, precisamente, y mirar cómo fue la metodología que utilizaron, pues técnicamente uno va a saber cómo se escribe. Pero hay algo mejor. Digamos que ustedes, veo personas jóvenes aquí, yo sé que al otro lado de la cámara también hay personas jóvenes y otras no tan jóvenes, pero que estamos aprendiendo. Para eso existen los artículos de nuestros tutores. No hay mejor aliciente y mejor forma de nosotros escribir nuestra metodología que seguir los artículos que usualmente hizo nuestro tutor. Y allí es donde nosotros empezamos los conceptos los conceptos metodológicos. Pero en términos generales, muchachos, quiero plantearles dos cosas importantes. Bueno, 4 diría yo, me quedé con el 2. Lo primero es que ustedes tienen que presentar, indistintamente de qué tipo de metodología utilicen, ustedes tienen que indicar de dónde sacaron los datos. O sea, tenemos que ser claros con ello. Aquí, tengan mucho cuidado con algunas cosas interesantes, por ejemplo, que no se sesguen los datos, ¿sí? O sea, si son datos, por ejemplo, en donde se involucran animales o se involucran humanos, pues tengan presente de que muy posiblemente tiene que haber pasado por un comité de ética. Entonces, esas son cositas importantes que nosotros debemos tener antes de. Ejemplo, ¿qué datos usó? Voy a utilizar todas las reclamaciones que se dedicaron en Medical EPS. Bueno, Medical no existe, pero pues ustedes sabrán que por razones comerciales no puedo colocar el nombre de una entidad real. Pero vamos a suponer que la fuente de los datos de nosotros fueron, un ejemplo, reclamaciones médicas. Hombre, también tienen que ser muy puntual en la población que ustedes utilizaron. Y les voy a poner un ejemplo. ¿A quién estudió? Yo estudié todos los pacientes sometidos a cirugías de cáncer colorectal. Entonces, eso también tiene que estar puntualizado en la metodología. No vayan a confundir los métodos de su estudio con el tipo de investigación, porque ese es un error muy, muy común y que en términos generales, porque uno le hablan de metodología y lo primero dice, no, es un estudio transversal, bla, 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 bla. Y me dice, pues sí, pero ¿cuál fue su metodología? A mí lo que me interesa es usted cómo lo hizo. El resto yo me lo entiendo. Resultados.
¿Qué midió? Entonces yo digo, vea, yo medí las complicaciones a los 30 días de reingreso. Y aquí algo importantísimo. Miren, esto lo digo por no lo sostengo. Los análisis estadísticos son importantes porque la estadística te permite a ti una de dos, o explicar de mejor manera los grandes resultados, o te permite esquivar los datos que usted no tuvo con claridad. Entonces hay que saber manejar ese concepto estadístico. Pero la estadística se hizo para ello. Sí, sí. Le voy a contestar y le voy a contestar de una manera de una manera muy real qué es lo que sucede con ellos. Lo primero, eso para nada es somero. O sea, ese tipo de cálculos para nada son sencillos. Digamos que tiene una dificultad para algunos son muy someros. Pero en el ambiente académico, esto se vende de cierta medida que ese tipo de cálculos son coloquiales. Entonces, cuando llega un concepto coloquial, inmediatamente se deja a un lado todo el desarrollo matemático y estadístico que llegó de un punto A un punto B que vendrían siendo los resultados. Hoy por hoy, para evitar y precisamente para las preocupaciones que usted está presentando y que todos nosotros lo hemos tenido y que todos los que nosotros en algún momento hemos tratado de llegar, cómo fue que hicieron la parte estadística y nos damos cuenta que muy posiblemente no llegamos, comenzamos con lo que el autor nos dio, pero no llegamos a los datos estadísticos que nos dio, o sea, a lo que le arrojó. Técnicamente esto, pues, hoy por hoy se está incentivando unos que se llaman datos X, ¿sí? ¿Y qué es lo que está presentando allí? Es que presenten que el autor presente los documentos o presente un link en donde se ha llevado todo el desarrollo estadístico que llevó a los resultados que está presentando, pero no dentro del artículo, sino como un documento anexo. Y eso hoy por hoy se puede hacer, pero realmente ningún autor o en la mayoría de los autores no te están presentando ese tipo de situaciones. Y es por eso, Cristian, realmente, digamos que todo el mundo piensa que eso es muy coloquial y entonces que colocarlo, pues no tiene un sentido científico, porque para nosotros, para ciencia, la estadística no es un fin, sino que es un medio. ¿Cómo llegaste allá y cómo demostraste eso? Aquí, pues obviamente, la parte de análisis estadístico. Yo les traigo a colación esto. Digamos que si ustedes quieren hacer un buen método, realmente lo que tienen que es empezar a leer, digan, una lectura detallada del trabajo anterior de su mentor probablemente arrojará la mayor parte de los métodos que necesiten. Aquí hay algo puntual y que yo sí les traigo a colación muchísimo porque hoy por hoy, y a mí me pasó y les traigo a colación ello, esto tienen que tener mucho cuidado con el plagio y con el autoplagio. Hoy por hoy las revistas científicas castigan esas dos. Hace algún tiempo enviamos un artículo a revisar, a publicar, y me lo devolvieron por plagio. Entonces, cuando te devuelven a un artículo a ti por plagio, pues lo primero que uno hace es revisar, venga, ¿y plagio de quién? Bueno, pues evidentemente tenía un plagio de otros artículos míos. Y entonces, hey, pero venga, es que esa información que está allí la publiqué yo. Y la revista técnicamente me dijo, hey, mira, eso se llama autoplagio. Y cuando tú publiques, el lector aspira y espera que usted publique algo nuevo. Por eso es que hago mucho hincapié en que ustedes la metodología la deben escribir con sus propias palabras. Lean,
Especifiquen y escríbanlo con sus propias palabras. Léanlo otra vez, vuelvan a escribirlo y cada vez le va quedando mucho mejor. Por eso la metodología a la larga, chicos, es lo más sencillo de hacer. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque resulta que esto es lo que me va a permitir a mí también tener audiencia. Los resultados. Cuando nosotros tenemos resultados, y aquí hay algo particular, ojo, una cosa es resultados y otra cosa es el análisis de resultados. Cuando ustedes presenten resultados, ustedes tienen que presentarlos de una manera puntual, descríbalos, ¿sí? Pero no los interpreten. Es claro en este concepto, porque en ocasiones ustedes con nosotros cometemos ese mismo error. Escribimos en los resultados, nosotros presentamos y explicamos y luego en el análisis de resultados hacemos lo mismo. O en su efecto, les va a pasar esto. Cuando ustedes presentan los resultados de una vez en la explicación y cuando van a hacer el análisis, se quedan pensando, ¿y ahora qué escribo? ¿Sí? Entonces, en este caso solamente descríbalos. Tablas, y aquí es donde viene la puntualidad. Ojo con las tablas. Las tablas tienen que ser muy claras y la información tiene que ser muy fácil de leer. Sepan manejar, por ejemplo, notación científica, artículos, todo lo relacionado con los datos. Aquí tiene que ser bastante claro. Les voy a dar dos ejemplos de cómo no se debe escribir y cómo se debe escribir. Ejemplo, miren, para nuestra sorpresa, los resultados sorprendentemente no demostraron ninguna diferencia entre los grupos A y B. Vuelvo a decirles, miren, eviten este tipo de palabras. Para nuestra sorpresa, sorprendentemente. No, descríbanlo nada más. No hubo diferencia entre los resultados del grupo A y el grupo B. Que si esto es sorprendente, déjeselo al lector. Si es muy sorprendente, deje que el lector se sorprenda. Pero no tienes por qué decirle que son sorprendentes. Y digamos que el concepto de discusión sí tiene tres partes también importantes. Primero, resuman los resultados. Describa claramente el estudio y los hallazgos claves. O sea, cuando usted empieza a hacer la discusión, venga, visualice cuáles son los datos más relevantes y comience por ello. ¿Sí? Haga un resumen de esas cosas importantes y que les permita a usted darle auge a su artículo. Segundo, poner los hallazgos en contexto. Y la única manera de poner los hallazgos en contexto es que usted reviste estudios sobre el tema. Y vuelvo a colación. Ojo con esos estudios. Digamos que aquí lo importante, y traigo a colación lo que un colega también nos decía, no se vayan a quedar exclusivamente en artículos en español. Los mejores resultados y los mejores contextos se van a encontrar en el idioma inglés. Muchas veces me preguntan, colega, mire, yo no encuentro información sobre esto. Y como hablábamos con un colega, no es que usted no encuentre, lo que pasa es que no ha sabido buscar. Y esa información usualmente se encuentra en inglés. Quiero que tengan cuidado con esto. Reconocer limitaciones. Esto es un arma de doble filo. En ocasiones, presentar trabajos muy perfectos conllevan a que se hagan muchas críticas. Pero cuando uno presenta las limitaciones del trabajo de su investigación, tiene que saberlas presentar. Y es que explique las limitaciones y cómo trataron de mitigarlas. O sea, presente que las limitaciones muy posiblemente se debieron o posiblemente dan para que en próximas investigaciones o para que se abran nuevas líneas de investigación o para que se presenten nuevas propuestas de investigación sobre este tema. Y no que queden, como en el ardor popular, que queden con que esas limitaciones fue porque precisamente usted no desarrolló una buena investigación y de pronto quedaron falencias que usted pudo haber abordado en un principio. Entonces hay que dejar claro. Y esto también le va a limitar en dónde usted publica. Ejemplo puntual. Mira, yo solamente, les voy a dar ejemplos clásicos. Por ejemplo, en química, si uno publica en una revista que se llama Journal Engineering Data, a esa revista solamente le interesan datos, ¿sí? Entonces, entre más ellos, más aún le dicen las pautas, miren, tienen que tener tanta cantidad de datos. Si usted tiene esa cantidad de datos, hace un análisis previo, muy posiblemente tenga conceptos de publicación allí. Y aquí las limitaciones son bastante someras, solamente son datos importantes que tengan una validez científica. Pero si uno publica, por ejemplo, en revistas en otras revistas, como por ejemplo esta es americana, unas revistas como por ejemplo las holandesas, a los holandeses les importa un poquito más las discusiones.
Y entonces las discusiones van hacia el trabajo llegó aquí y podemos tener oportunidad de seguir desarrollando allá, pero estas limitaciones no pueden llegar a ser en que usted no realizó un cierto ensayo o que usted no hizo un cierto trabajo que pudo haber hecho, pero que de todas maneras no lo hizo. Este tipo de cosas hay que saberlas escribir. Y finalmente, uno debe presentar las implicaciones de su investigación, con pocas palabras. Sean claros qué es lo que con su investigación puede llegar a lograr. Y si ustedes se percatan, estas implicaciones, que son resumen las implicaciones y recomendaciones, están conectadas con el segundo párrafo de su introducción, que fue cuando usted empezó a decir que, hey, miren, faltaba esto y aquello. Hombre, pues aquí la respuesta a ese segundo párrafo, esa coyuntura que usted le va presentando y lo que usted ofreció en el tercer párrafo de su introducción tiene que presentarse aquí, en el concepto de las implicaciones de su proceso de investigación. Bueno, compañeros, yo les traigo también un pequeño break. A todos ustedes y a los que están en la audiencia, los invito a un congreso, al Congreso Internacional de Ingeniería. Es un congreso que está desarrollando la Universidad Cooperativa de Colombia, junto con la Alcaldía de Neiva y con universidades como la Fundación Escuela Tecnológica y la Universidad América. Tenemos cerca de 12 expertos internacionales que van a estar presentes, más de 20 conferencias magistrales de expertos nacionales e internacionales, 12 de los cuales son internacionales que van a venir, que vienen de Francia, que vienen de México, Chile. El congreso va a ser virtual y se va a desarrollar entre el 4 y el 8 de octubre del 2021. Me quedé en el 2020. Ahora, después de que nosotros desarrollamos nuestros procesos de investigación, después de que nosotros desarrollamos todo, créanme que cuando ustedes envían el artículo, ya van a venir dos cosas importantes que ustedes deben tener a colación. Después de que nosotros enviamos el artículo, pues ya nos queda más que esperar que el editor o que los evaluadores nos hagan la retroalimentación. Y hay dos cosas que yo recomiendo puntual. A mi modo de ver, y solamente a modo de recomendación, envíen artículos a revistas de alto impacto. ¿Sí? Así lo vayan a rechazar. Si pasan el editor y se los rechazan los evaluadores, esos evaluadores le van a decir usted en qué falló. Y esa retroalimentación es muy importante. Es muy diferente un evaluador de una revista Q1 a un evaluador de una revista C. ¿Sí? Porque posiblemente no tenga la experticia misma. Y esas recomendaciones son de suma importancia. Obviamente, además tengan una ventaja, y aquí va el otro mito. Muchas personas te dicen a ti, ahí no publiques en cuartil 1, porque se van a echar más de un año. No, eso es un mito. Las revistas Q1 te responden a ti en máximo 4 meses, 6 meses se van a echar. ¿Sí? Algunas te están respondiendo a los 15 días, 20 días te dan. Yo soy para evaluador de una revista de cuartil 1 y siempre tenemos que responder en 20 días. Tenemos 20 días para responder, así que digamos que el editor consiga el evaluador, bueno, se demora en conseguir evaluador un mes, a los 2 meses ya tiene respuesta muy posiblemente, ¿sí? Que no se pongan de acuerdo, vas a demorarte otros meses. Así que posiblemente vas a apuntarle a una buena revista y además de ello, si te lo rechazan, pues aprendiste algo interesante, que es por qué te lo rechazaron. En la mayoría de los casos te dicen por qué, ¿sí? Yo escribo por qué. Y cuando rechazo un artículo, escribo mucho más que cuando lo acepto, ¿sí? Porque hay que explicarle a la persona que le rechazamos el artículo precisamente por qué fue que se lo rechazaron y no fue porque precisamente no me pareciera, no, es por qué es que tenemos que... Y la mayoría de los que evaluamos lo hacemos. Así que estoy seguro que es una buena iniciativa, ¿sí? Si quieres empezar a buscar alternativas, o sea, coger experticia en escritura, es sencillo, todas las revistas son interesantes para escribir. Envía a las revistas nacionales, envía a la revista local. Hay algo que sí nosotros tenemos que evitar y es publicar en las mismas revistas de la universidad de nuestra alma mater. En pocas palabras, si yo soy investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia, pues el peor pecado que puedo hacer, y es porque le estoy haciendo un mal a la revista de mi universidad, es publicar en la misma. ¿Por qué? Porque nos están clasificando con conciencias.
y conciencia castiga el hecho de que los mismos investigadores del alma mater publiquen en sus revistas. Así que tratemos de no hacer ese daño y publicar en otras universidades. Si tú eres de la FED, pues publica, hay revistas en la Surcolombiana tiene una gama de revistas, nosotros también tenemos una gama de revistas, y las universidades, creo que la Navarra también tiene sus revistas, la Universidad Antonio Nariño también tiene una gama de revistas, y pues digamos que a nivel global, con todas las cantidades de universidades que tenemos en Colombia, hay una gama importante de revistas. Si quieren buscar revistas de alto impacto o cómo buscar revistas, Saimago, ¿sí? Busquen en Simago. En Simago tú puedes hacer puedes revisar la clasificación, la puedes clasificar por áreas, las puedes revisar por país, por tema, ¿sí? Pero recomendación que les doy, mira, váyanse a Google Académico, en Google Académico escriban el tema en el cual ustedes están investigando, ahí les van a aparecer una gama de artículos, y en esa gama de artículos les van a aparecer en qué artículos fueron publicados, en qué revistas fueron publicadas. Porque hay veces que a uno se le escapan esas revistas. Técnicamente les doy consejos. Las revistas buenas, en donde uno tiene un buen prestigio y digamos que son bastante interesantes y las críticas que hacen son bastante importantes. Revistas mexicanas, las revistas mexicanas tienen una buena plataforma, sobre todo porque son muy críticos y además de ellos son unas críticas constructivas. Digamos que los chilenos también son bastante buenos en sus publicaciones. Los brasileños, pero en Brasil, pues digamos que ahí existe la coyuntura. O sabes publicar o sabes escribir en portugués, o mejor escribe en inglés, ¿sí? Digamos que, pero es una buena plataforma. Colombia es una plataforma importantísima. Digamos que nosotros los colombianos tenemos una muy buena gama de revistas, y en la última clasificación de Simago, quedamos muy bien clasificados y tenemos un número de revistas. Pero sí les advierto, publicar en Colombia es complicado, ¿sí? Nosotros los colombianos somos bastante fastidiosos para evaluar, y eso lo podemos, todos nosotros lo podemos estar. Tuvimos la experiencia de enviar algún artículo a algún lado, créame que allá nos molestan bastante, pero no es imposible, ¿sí? Esas serían unas recomendaciones básicas. Bien. En cuanto al número de autores, digamos que es importantísimo que sea una gama de autores bastante interesante, pero que cada autor obviamente haga lo que se le corresponde. Yo les aconsejo, y es un consejo propio, que si nosotros queremos empezar a tener un mejor auge, publiquen con investigadores que tienen bastante reconocimiento. El tener un investigador, un tutor al lado, muy posiblemente te va a dar las mayores posibilidades de que tu publicación llegue a buen término. Eso es una muy buena estrategia, ¿sí? Y lo otro es que traten de que si vas a publicar en Colombia, les doy un tip, si vas a publicar en Colombia, a mayor número de autores internacionales y de diferentes universidades, tiene una mayor ventaja frente a un artículo que solamente vaya con un autor o que todos los autores sean de una misma universidad. Y esto simple y llanamente es ¿por qué? Porque todas las revistas quieren clasificarse en conciencias. Y pues digamos que esa es una ventaja o una coyuntura que nosotros podríamos estar utilizando. Mejorando su proceso de escritura. Continuamos. Esta frase me encanta. Esta frase del doctor Richard Feynman, que fue premio Nobel de Física en 1965, me encanta porque, digamos, es poco probable que descubras algo nuevo sin mucha práctica en las cosas viejas. ¿Esto qué le está diciendo a usted? Es muy probable que usted no se vuelva bueno en algo. O sea, la única forma de que usted sea muy bueno en algo es que usted lea. Y la única forma de que usted se vuelva experto es a través de lo que escribieron los demás. Por eso es importante saber que ustedes también a quién siguen. Eso es como en Facebook. Nosotros los investigadores también tenemos que tener seguidores, y por eso es que hoy por hoy existen plataformas como ResearchGate, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos los seguidores. Entonces yo sigo a unas cuantas personas, o por ejemplo Google Scholar. Google Scholar hoy por hoy se está transformando en una plataforma bastante importante, y es precisamente porque usted le puede dar link para que todas las investigaciones que desarrolla ese investigador te lleguen una alerta al correo, y es importantísimo. Ah, vean, tal persona publicó tal cosa, ahí venga a ver qué fue lo que publicó, me parece importante. Y también existe Publón.
que es esta plataforma en donde precisamente tú puedes encontrar los mejores investigadores en un área. Y esto sí es impajaritable. Usted no puede ser buen investigador si usted antes no ha leído a buenos investigadores. O sea, eso es imposible. Nadie desarrolla teorías de la nada. Todos nosotros, las teorías actuales se desarrollan a partir de las teorías ya establecidas. Una de dos, o para rebatirlas y para decir que están equivocadas, que es muy complicado, o en su efecto para seguir ahondando sobre esa teoría. Pero esta frase es importantísima y además de eso es bellísima. Esto sí que es importante. No hay peor cosa que un artículo científico sea escrito sin que tenga una escritura paralela. ¿Qué es una escritura paralela? Es que se escriba todo en un mismo contexto. Si mi investigación dice, si mi investigación está desarrollada con complicaciones y costos sobre algo, pues adivine qué tienen que hacer. Hey, cuando tú hables de la introducción, si el título comienza con complicaciones y costos, eso significa que cuando usted vaya a escribir la introducción, primero hable de las complicaciones y luego hable de los costos. Cuando usted hable de los métodos, primero hable sobre las complicaciones y luego sobre los costos. Cuando tú presentes los resultados, presente primero las complicaciones y luego sí presente los costos. Y al final, cuando usted haga la discusión, pues presente primero las complicaciones y los costos. ¿Esto qué le va a permitir? Que todo el artículo sea escrito de una manera lineal y que sea una escritura paralela, y esto va a permitir que el lector entienda de mejor manera lo que usted está escribiendo. Pero cuando nosotros empezamos a jugar y a escribir unas cosas aquí y otras cosas allá, se presenta una escritura algo desordenada que no es tan ávida para el lector. Y esto sí que posiblemente te vaya a presentar una problemática, sobre todo con los evaluadores. Los evaluadores de revistas son muy estrictos y algunos son cortados de una manera muy vertical, son muy verticales. O por ejemplo en revistas como la que les comentaba, la de Engineering Data, a ellos te mandan una guía y entonces uno la guía dice, hey, lo primero que tú tienes que verificar es que cumpla esto. Entonces, ¿y esto hacia dónde está marcado? Aunque usted haga una lectura paralela, que usted escriba de una manera coherente, que siempre tenga el mismo sentido. Sea coherente con la terminología. Esa también es una cosa bastante importante. Digamos que hay un fenómeno que tú tienes un nombre en la introducción, por favor, a ese mismo fenómeno no lo vaya a llamar de otra manera en los resultados, sino lo vaya a llamar de otra manera en el análisis. ¿Sí? Siempre utilice la misma terminología. Y hay algo clásico, la ciencia tiene sus propios términos, así que utilícelos. ¿Sí? Si usted va a utilizar alguna sigla, por favor, en alguna parte explique qué es esa sigla. Y ojalá que esa sigla sea internacional. Si no es internacional, no se la invente. Escriba lo que tiene que escribir. Pero esto es importantísimo. Sea coherente con esta terminología, porque cuando uno no es coherente con la terminología, es muy complicado entender el artículo. Entonces, cuando uno está como par evaluador, uno empieza a leer y dice, bueno, ¿y esto a qué se está refiriendo? ¿Será que se está refiriendo a lo mismo que está viendo en la introducción o no? Entonces puede dar a esos pequeños baches, y esos pequeños baches de información pues puede llevar a que el evaluador le parece que es muy engorroso el artículo, que es difícil de leer y muy posiblemente ya no le empiece a gustar lo que está leyendo. Y recuerden algo, el que se está leyendo es un humano y nosotros usualmente o nos gustan las cosas o no nos gustan, ¿sí? Obviamente la mayoría de nosotros somos objetivos cuando estamos evaluando un artículo y usualmente nos centramos en si cumplió o no cumplió, o si es coherente, o si cumplió con la normatividad, o si el análisis que hizo fue verdadero o no. Sin embargo, créame que es mucho más factible para nosotros que el evaluador esté leyendo nuestro artículo con agrado y no con pesimismo, ¿sí? Y eso es válido. En ocasiones me llegan unos artículos que a mí me parecen maravillosos, son totalmente desconocidos, no sé quién los escribió. Les traigo a colación, ojo, porque en las grandes revistas, cuando nos llegan los artículos a evaluar, vienen los autores. Nunca son pareciegos. Los pareciegos son muy comunes en Colombia, pero a nivel internacional, en revistas cuartil 1, cuartil 2 o en de alto impacto, no, ahí te llega todo. Te llegan los autores. Entonces uno dice,
Por eso también es importante y por eso les doy el consejo de que publiquen con alguien de reconocimiento. Es muy difícil. Hey, yo usualmente tengo un par de gurús de la información. Pues no tengo los créditos aquí, pero digamos que mientras que yo tengo aproximadamente 4.000 citaciones en Google Scholar, usualmente mi coautor tiene 16.000 y el otro tiene 32.000. O sea, sí, si yo me comparo, pues digamos que en el medio 4.000 es mucho, pero cuando yo me comparo con los que publican harto, digamos que pues parezco como las galletitas mini chip, muchos no son tantos, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Por eso la recomendación es que si pueden buscar un experto, háganlo, háganlo. Eso les va a dar una mejor relación con el evaluador. A mí me llega un artículo del doctor, del editor bueno, publico con un editor de una revista de la American Chemistry Society, por eso hablo tanto de la American Chemistry Society, pero digamos que cuando me llega ese artículo y me llega ese autor, yo lo primero que digo es, pues este man tiene muchas más publicaciones que yo, ¿sí? Yo aprendí a escribir porque leyendo lo que él escribió, así que técnicamente ya cuando yo empiezo a leer, digamos que yo ya empiezo a leer con emoción ese artículo, ¿sí? Muy diferente cuando uno empieza a leer un artículo engorroso, enredado, y uno empieza como a decir, vean, aquí hay un error gramatical, esto no está bien conectado. Y al final puede que sea que el artículo tenga una muy buena conexión, pero resulta que no fue escrito de la mejor manera y eso genera de una u otra manera las probabilidades de que te acepten o no te acepten un artículo. Pero vuelvo a la recomendación, busquen expertos, si no son expertos, claro está, busquen expertos para que a su lado pues publiquen con ustedes. Además que tienen una superventaja. Cuando uno publica con un experto, el primer evaluador es él. Tú publicas con un experto, te manda el artículo, él te lo lee y dice, oye, miren, yo creería que aquí debemos cambiar esto. Entonces, bueno, sí, señor. Y cuando ya lo manda a evaluar, créanme que las ventajas son mayores. Y esto que definitivamente nos pasa a todos los primíparos, es que cuando nosotros vamos a enviar un artículo, pareciera que nunca leemos las pautas de la revista. Yo creo que nos pasa más a los hombres que a las mujeres. Digamos que nosotros tenemos el mismo sentido. La mayoría de los hombres compramos algún equipo, algo y lo vamos a armar y creemos que no vamos a necesitar el manual. Luego lo armamos, no nos queda tan bien, nos sobran unos cuantos tornillos, funciona y eso nos queda bien. Eso nos pasa también con las revistas, pero aquí no nos pueden pasar. Digamos que esto es importantísimo. Por eso yo les digo y por eso no estaba tan de acuerdo con algunas capacitaciones de cómo escribir artículos, y entonces te dice, los artículos tienen que tener esto y esto, aquello. Esto es innecesario y por eso cuando miré que estaban copiando creo lo que tenía, les dije, pues les insinué que no lo hicieran. ¿Por qué? Porque están las pautas de las revistas. Y en las pautas de las revistas te dicen qué es lo que debe llevar un artículo para esa revista. Hay algo importantísimo, y mire que si mi colega me está viendo se va a acordar de lo que, o va a recordar lo que voy a decir, pero tenemos un problemita por no haber leído pautas de la revista, y además de eso vuelvo a hacer hincapié de lo primero que les digo. Hey, primero revisen a qué revista van a escribirle y luego se escriban su artículo. Miren la gran sorpresa que nos llevamos con un colega. El colega escribió su artículo y luego dijo, vengan, ¿dónde lo publico? Problema para encontrar una revista para ese artículo. ¿Por qué? El artículo tenía 13.000 palabras. La mayoría de las revistas de ingeniería solamente reciben artículos de 7.500 palabras. Ahora, ¿cómo voy a resumir 13.000 palabras a 13.000? De 13.000 a 7.000. Eso es prácticamente recortar el artículo a la mitad. Ese es un error, perdió trabajo, perdimos. Ahora estamos tratando de publicarlo en algún lado, pero difícilmente vamos a llegar a encontrar una revista óptima precisamente porque fue que se escribió un artículo y luego tratamos de encajarlo. No, traten de encajar su artículo en una revista, ¿sí? Y al menos que sea coherente con una gama de revistas. Lo bueno es que si ustedes van a publicar en el Sevier, pues la mayoría de las revistas tienen las mismas pautas. Así que bueno, si no me lo aceptaron aquí, pues mándalo a otra, ¿sí? A no ser que la revista que te lo rechacen allí no te lo va a presentar en otro. Pero también existen otras como Taylor & Francis, con otras revistas, otras bases de datos
que realmente posiblemente tenga las mismas pautas. Pero vuelvo a hacer hincapié, este es un problema que tuvimos allí, y yo creo bastante difícil de solucionar, porque el artículo está bien escrito, pero resulta que el número de palabras está muy desenfocado, y pues si le quitamos todas las palabras para dejarla en 1500, vamos a llegar. Hay otra cosa que yo aquí no lo traigo en postura, pero por favor ustedes sí tenganle mucho cuidado. A ustedes le pueden rechazar un artículo porque ustedes citan mal. Cuando yo miro un artículo y la citación está errada, no está de acuerdo a lo que está planteado precisamente por las pautas de la revista, yo simple y llanamente estoy viendo que el autor no le está poniendo atención a lo que está escribiendo y que el autor no tiene respeto por la revista. Eso es lo que yo leo. Bueno, lo estoy diciendo como para evaluador. Y yo ya de ahí para allá digo, pero este personaje, si quiere publicar aquí, lo mínimo que tiene que leer son las pautas. Y mínimo tiene que tomarse el trabajo de cumplir con las pautas de la revista, o si no, ¿para qué lo envía? ¿Sí? Entonces, digamos que esto es de suma importancia. Y son cosas de chequeo. ¿Sí? Lo hice, no lo hice, me falta, no me falta. Lo otro que tampoco les hablé y que lo habíamos planteado, pero que tengan mucho cuidado, es con las imágenes, con las figuras. Si ustedes van a proponer una figura, que esa figura sea lo más hermosa posible. Dedíquenle tiempo a esas figuras. A ti te pueden también rechazar un artículo por figuras. Tú miras, estás presentando un análisis y presentas una figura, muchos evaluadores, ves muchos autores, lo que hacen es cortar, pegar la gráfica de Excel, tal y como está, sin editarla, sin ponerle una estructura, y eso es lo peor que ustedes pueden hacer. Los artículos son obras de arte, mírenlas como ello, embellezcanlas, y cuando ustedes estén seguros de que logren eso, créanme que las probabilidades de que a ustedes les acepten un artículo van a ser muchas. Finalmente, esto los invito a un foro que se va a realizar mañana. Lo que pasa es que me pareció importante también para los conceptos de investigación. Digamos que mañana hay un foro de análisis de precios para la competitividad y generación del valor del cacao. Va a ser mañana de 8 a 10 de la mañana, y aquí hay alguien bastante importante. Va a participar Emiliano Dux, que es del Banco Mundial, y pues van a haber bastante expertos en el tema de colaboración. Aquí estaba el link. Luego lo podríamos estar presentando, ya me van a dar espacio precisamente para revisar el link, pero podrían estar presentándose allí. Es una plataforma virtual, es una buena charla, es un buen análisis, debido a que van a hablar de uno de los principales renglones de economía de nuestro departamento, que es el cacao. Nosotros somos uno de los pilares y queremos empezar la producción del cacao. Hay mucha investigación sobre el cacao. Y bueno, pues nada, los invito a Cerro Neiva, y si tienen alguna pregunta, pues adelante. Bueno, pues primero agradecer, y es un poquito más alto, agradecer al profesor Daniel Ricardo por su disertación, y quisiéramos pues abrir el espacio tanto por Facebook como aquí de manera presencial en la sede de Neiva de la Cooperativa. Si existe algún comentario, alguna disertación que quieran agregar, eh, Dana, tú puedes revisar el Facebook, porfa, si hay algún comentario, alguna pregunta que se le quiera hacer al doctor Ricardo, por favor. O si en el público aquí alguien quisiera participar, aquí tenemos alrededor de unas 20 personas en la sede, imagino que estudiantes de pregrado, maestría, docentes investigadores, directores de centros de investigación. Entonces estamos atentos si hay algún comentario. Mientras vamos revisando. Ah, listo, profe. Ok, qué pena. Mi nombre es Carla Milena Gómez, soy docente de la Universidad FED. Mi pregunta es que yo tengo un grupito de estudiantes, tenemos una materia que se llama Técnicas de la Comunicación, y pues estamos desarrollando un trabajo con referente a artículos precisamente científicos, y pues la idea y el proyecto que tenemos y el objetivo con ellos es poder publicarlos.
Mi pregunta es, como todos son del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es, digamos, la carrera que ellos están cursando, ¿cómo sería posible de que esos, digamos, 7 u 8 artículos, usted comentaba que se podían copilar todos o tienen que ser de forma independiente por cada uno de ellos? Mira, profe, todo depende, todo depende del tipo de datos y la temática de cada uno de esos posibles manuscritos que usted quiera desarrollar. Más aún, todo depende del tipo de investigación que usted está presentando. Más aún, todo va a depender de a dónde usted quiera enviar esas publicaciones. Digamos que si usted le quiere desarrollar unas publicaciones a cada uno de los mismos, de pronto la cantidad de datos no es la suficiente o la profundidad de la investigación es muy somera, pues digamos que hay unas revistas que te pueden estar recibiendo ese tipo de investigación, ¿sí? Y puedes presentar los 5 o 6 artículos por cada uno de los temas que están presentando. Ahora bien, si tú puedes concadenar todas las 5 investigaciones que estás realizando, si usted tiene, si puede, si de alguna u otra manera usted puede englobar todo en un solo tema y que cada una de esas investigaciones pueda aportar de una manera significativa a un todo, personalmente recomiendo que lo haga de esa manera, que presentes un solo documento, una sola estructura de manuscritos, pero una estructura bien coherente, profunda y sobre todo que tenga unas aristas que le permitan pues de una u otra manera explicar de mejor manera ese tema o ese todo. ¿Sí me hago entender? Esa es mi recomendación. ¿Desea plantear una pregunta, comentario? Yo tenía un comentario, doctor Ricardo, y lo hago digamos que el tema que hemos tratado hoy con el profesor investigador, pues es un tema que denota y puede verse desde muchas aristas, ¿sí? Desde los puntos favorables, algunos puntos de discusión. Y un asunto, pues, netamente favorable es la capacidad formativa que podemos hacer alrededor de los artículos de investigación, ¿sí? El profesor Ricardo comentaba algo y era la capacidad de compartir esto con los tutores, ¿sí? Muchos de nosotros tendremos estudiantes de pregrado, de maestría, tenemos tutores de estudiantes de doctorado, etcétera. Muchos de ustedes hacen parte de más de los 250 semilleros de investigación que tenemos en el departamento, o harán parte de los 76 grupos que tenemos categorizados en este momento. Por ejemplo, digamos que desde una perspectiva positiva, optimista, favorable, de formación, digamos que este tipo de actividades pues pueden ser muy favorables, ¿sí? Yo en el auditorio tengo el placer de contar con una estudiante de pregrado, una becaria de maestría. Digamos que eso es hacer escuela y es un asunto bastante importante. Pero también, profesor Daniel Ricardo, yo quisiera preguntarle cuál es su postura frente a una temática que este año se ha hecho muy visible en la opinión pública, y lo hablábamos tras bambalinas ahora, y es el tema de las revistas depredadoras, ¿sí? Y detrás de todo el tema de la producción científica hecha por humanos, para humanos, pues hay un tema de ética justamente bastante fuerte, bastante grande, ¿sí? Creo que cuando empezamos a pensar que detrás de la producción académica en nuestro país hay implicaciones económicas, salariales, decreto 1279 del 2002, pues eso vemos que ya hay un asunto también de una, digamos que de una importancia más hacia lo monetario, salarial, que justamente hacia asuntos formativos. Entonces, desde su perspectiva también, cómo con estos estudiantes de pregrado que se están iniciando, que están empezando con sus artículos, cómo formar también justamente de asuntos de ética en contra de toda la dinámica que se está haciendo a nivel mundial, justamente de revistas depredadoras. Bueno, profe, pues es una pregunta bastante espinosa, por así decirlo. Y digamos que la respuesta que voy a dar, la voy a dar a nombre propio y no tiene nada que ver con la universidad, ni con las universidades, ni con la mesa de investigación. Es meramente personal. Eh, Esta es una recomendación que les doy y gracias, profe, por haberla traído a colación. Digamos que uno tiene que estar orgulloso de lo que publica y en donde lo publica. Usted, y traigo a colación una frase de mi tutor precisamente que decía, hey, miren, la mujer del César, además de serlo, tiene que demostrarlo. Y usted no es buen investigador o usted no es reconocido
porque usted tenga muchas publicaciones. No, usted es reconocido por dónde publica. ¿Sí? Soy uno de los que orgullosamente puede decir, hey, revisen mis publicaciones y estoy orgulloso de cada una de ellas. Estoy orgulloso de las publicaciones que he tenido en Cuartiles Q1, como estoy maravillado y orgulloso de las revistas locales, como por ejemplo son las revistas de Ingeniería y Región de la Universidad Surcolombiana, o como la revista de Ciencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Piloto. Pero esas son revistas que estén en prestigio. Y es que hoy por hoy, y traigo a colación aquí, es que se ha llevado un afán por publicar, se ha llevado un afán por subir de escalafón, porque te paguen unos puntos más en las universidades públicas, porque nos paguen un producto más en las universidades que nos pagan por haber publicado allí, que estamos cayendo en revistas como algunas revistas de Pakistán, en donde solamente es pagar 500.000 pesos y te publican el artículo sin ni siquiera revisártelo, ¿sí? Y lo único que tú tienes que pagar, antes valía 2 millones, la revista se dio cuenta que era un buen negocio y ahora estaba cobrando 500.000 y afortunadamente por fin en Colciencia se percataron que eso ya era una revista depredadora y la sacó del sistema. Pero créanme, eso pasó en nuestra universidad, ya está catalogada como revista predadora, no solamente ahora que Colciencia la ha tenido, sino que ya la veníamos visualizando y de una u otra manera eso sí les digo con todo el conocimiento, ustedes publican un artículo en una revista como estas y su fama como investigador está haciendo, ya puede estar puesta en entredicho. Digamos que es mucho mejor tener un buen prestigio, publicar en revistas que no tengan de alto impacto, pero que sean bien valoradas, a publicar en una revista Q2, porque estas revistas estaban en Q2, Q1, que sean visualizadas como revistas creadoras. Esto es una falta de ética altísima, porque obviamente aquí no estamos buscando precisamente ahondar en la ciencia, ni ampliar en la frontera científica, sino ampliar el horizonte científico, sino técnicamente es un concepto de llevar a una gran cantidad de conceptos, de tener publicaciones habidas y por haber sin ningún sentido, y digamos que ese no es el objeto de las publicaciones. Por eso yo les digo, siéntanse orgullosos cuando su publicación es leída, ¿sí? Más aún, miren, les cuento algo. Patarroyo. Yo no soy admirador de Patarroyo, pero uno de los artículos más citados de Patarroyo fue de cómo nos hacían las cosas, ¿sí? Sin embargo, lo publicó y lo publicó en una buena revista y hoy por hoy, aunque le dan, cada vez que lo citan, le dan palo porque dicen, miren, así no se hace esto, ¿sí? De una u otra manera, lo publicó y tiene bueno, digamos que tiene el prestigio de que lo intentó por primera vez, así se haya equivocado, pero no tiene el desprestigio que ha publicado en una revista que es considerada una revista de plagio, depredadora, y que pues obviamente deja muy mal parado al concepto del investigador. No, nosotros los investigadores nos debemos a los lectores, y los lectores de nosotros son estudiantes de pregrado, son estudiantes de maestría, y aquí viene el otro truco que se me ha olvidado darles. Miren, yo soy muy pedagogo para escribir artículos, porque cuando yo leí mis artículos para hacer mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado, hombre, qué cosa tan complicado entender la metodología que ellos utilizaban y no explicaban. Yo me metí y yo dije, mis artículos tienen que ser diferentes. Tengo que explicarle al lector lo que yo estoy haciendo y explicarle desde un concepto pedagógico. Bueno, pues a la larga no son tan pedagógicos, pero al menos lo intento. Y sí, profe, eso es un problema que nosotros tenemos y es un problema nacional que desafortunadamente pues ha tocado nuestra región y que hoy por hoy pensaría que nosotros estamos obligados a eliminarlo completamente. Horizontes, la revista venezolana, es otra de las revistas en donde muchos investigadores publicaron y hoy por hoy ya está siendo vista como una revista predadora. Y díganme que esto sí pierden como el estatus de investigador. Para mí no hay un investigador. No se puede decir que es investigador si sus publicaciones en este tipo de revistas que solamente tenemos que enviar, pagar y publicar. Es que ni siquiera te hacen una evaluación coherente. Hay una charla por ahí en donde una revista pakistaní en donde un autor escribió un artículo sobre Batman y hablaba de Batman y mezclaba la ciencia y Batman y bla, bla, bla. Se lo publicaron y lo escribió precisamente para criticar esta revista. Ya lo quitaron.
y lo pusieron, pero eso es lo que tenemos que hacer. Claro que sí, profe. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Perfecto, doctor Ricardo. ¿Algún otro comentario que deseen hacer por parte del público? Comentario, pregunta. Esperamos que obviamente salgan con más ánimos de escribir artículos, ¿sí? Que salgan más con la idea de compartir esa experiencia con sus colegas, con sus directores, con sus compañeros de semilleros, de grupos de investigación. Yo creo, profesor Daniel Ricardo, y en nombre de la mesa de investigación, le agradecemos este espacio para compartir. Esperamos que en una próxima ocasión pueda ser por allí en donde hace usted deporte, que ojalá estemos ya de manera presencial, que ya extrañamos estos escenarios y que como mesa de investigación pues siempre llevamos un poco la idea de ser una convergencia para todo el departamento del Huila. Profesora Marta, un comentario. Profe, si se escucha, quería decirte que muy interesante su presentación. Es muy precisa y las ideas muy claras. A veces uno, digamos que este compartir de ideas hasta lo aburre a uno y todo el rato me la pasé mirándole las ilustraciones y la forma como comunica. Entonces le quería felicitar por eso. Señora Angie. La profe, buenas noches. Yo Buenas también, noches. de acuerdo con la profe Marta, mientras veía la presentación estaba conectada de forma virtual y yo decía, bueno, en el pregrado, en mi caso de filosofía, siempre hizo falta que el profesor lo explicara de forma tan cómoda que uno dijera, bueno, después de todo no es tan difícil sentarse, organizar según la revista que uno va a buscar y empezar a publicar. Pero bueno, no fue así. Ahora, afortunadamente, con la maestría ya un poco de carácter investigativo, ya sí o sí es un requisito y de igual forma no siempre uno se cruza con esos maestros que le digan, bueno, mira, siéntate y el artículo debe ir así, debe ir estructurado de esta forma, de una forma tan metodológica y didáctica que cuando uno lo ve así, pues no se ve tan difícil. Dice, bueno, es cuestión de dedicación. Entonces sí sería chévere de quienes están acá de pregrado, no esperen a un nivel de maestría para poder decir, bueno, me tengo que sentar a publicar, sino que desde ya es necesario que como futuros investigadores pues nos sentemos al asunto y felicitarlo de acuerdo porque ha sido una presentación también grandiosa. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Angie. ¿Algún otro colega que tenga un comentario o pregunta? Bueno, creo que a nombre de la mesa pues vamos a dar ya el último aplauso, por favor, para el doctor Ricardo. Les estaremos enviando la grabación de la sesión para que la puedan compartir por sus grupos de investigación. Próximamente desde la mesa ya les estaremos informando nuestra próxima capacitación y bueno, que tengan una feliz tarde para todos y para todas. Muchas gracias por su asistencia.